nos da para también escucharte a ti, Paco. Has venido advirtiendo durante un largo tiempo estos ataques y estas circunstancias por parte del Poder Judicial. Tú mismo, aquí en Sin Censura y te cito, has dicho que es una Suprema Corte del narco, una Suprema Corte de la injusticia, una Suprema Corte que se ha dedicado a liberar delincuentes. ¿Qué opinas ahora de esta determinación, de esta investigación del Consejo de la Judicatura Federal, de la mano de la ministra Piña, que como bien mencionaba Vicente Serrano, bueno, pues le libera las cuentas a Genaro García Luna, hace una serie de circunstancias ahí muy cuestionables en cuanto a delincuentes, en contra del ministro Saldívar? ¿Qué opinas, querido Paco? Mira, Toño, al margen de las consideraciones políticas, que ya ha dicho unas a Ricardo Sevilla, y que yo mismo he advertido que es, desde que tomó posesión, dije, esa va a ser la corte del narco, la corte de protección a delincuentes de cuello blanco. En febrero pasado, si lo recuerdas, no con informes anónimos, sino a través de la circular, por ejemplo, 6/2024 y una serie de documentos internos que presentamos en Sin Censura, dimos a conocer que primero Norma Piña había concedido la derrota y que para eso estaba armando un ejército de soplones internos, uno por área para controlar a todo el Poder Judicial, porque ya veían venir ese cambio. Después de que publicamos la serie de documentos en Sin Censura, detuvieron eso, pero lo que dije es, el ejército de soplones se mantiene, van a hacer todo. Dimos a conocer una especie de levantamiento de encuesta que les pedía, entre otras cosas, cambio de parejas en los últimos años, orientación sexual, su género, la información familiar. Esto era un documento, es un documento porque lo estoy leyendo, firmado por el magistrado José Alfonso Montalvo Martínez, que era entonces el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, es decir, la mano derecha de Norma Lucía Piña Hernández, y en este documento les piden prácticamente todos los datos personales. Les decían que iba a ser anónimo, pero en realidad también dimos a conocer cómo los iban a controlar a través del número de empleados, del número de computadora, y dimos a conocer que una persona por área iba a vigilar el cumplimiento de esto y que tenía nada más un objetivo. Primero, crear un ejército de soplones. Bueno, pues el resultado, y dijimos en esa época, ya en febrero lo dijimos, están concediendo la derrota, pero no va a ser tan sencillo. Se están armando, están creando un grupo de inteligencia en torno a Norma Lucía Piña Hernández, y el personal que está cerca de ella la van a cuidar, la van a proteger, y desde ahí van a lanzar una andanada de ataques. Este es el ataque, ahí está, y te digo, lo dijimos, a partir de la circular 6/2024, que incluía un levantamiento, una especie de censo, con todas esas características que te dije, de cada uno de los más de 50,000 empleados del Poder Judicial Federal en todo el país. Y el Poder Judicial incluye la Suprema Corte de Justicia de la Nación, incluye la Judicatura, así que ya están de antemano. Para mí, mira, cuánto va a funcionar el golpe al ministro o ministro en retiro, que en realidad es eso, Saldívar, Arturo Saldívar Lelo de la Rea. Creo que no mucho. El objetivo es acercarlo a él para que no participen en el proceso de darse una mayoría en el poder legislativo, una mayoría calificada de Morena y de sus aliados, cercarlo para que no participe él en la reforma al Poder Judicial. ¿Quién más conoce los secretos de Norma Lucía Piña Hernández y del resto de los ministros de la Judicatura? Arturo Saldívar Lelo de la Rea. Entonces ya sabe a qué nivel está, sabe qué van a hacer, sabe qué va a pasar, y aquel documento que publicamos en Sin Censura, ahí está. Y bueno, no fue un documento, fueron varios documentos a partir de esta circular en la que se establece con claridad que era
El objetivo es formar un ejército de soplones dentro de la Poder Judicial Federal, incluidos la Suprema Corte y la Judicatura. Así que aquí tienen los resultados. Sí, están concediendo la derrota. No va a ser tan fácil. Se van a pertrechar. Es el último reducto. Hay algunos como el INE, como el Tribunal Electoral, que entra también en el Poder Judicial Federal. Está el INAI, pero aquí tienes ya la primera respuesta a aquello que publicamos en febrero pasado, de la creación de un equipo especializado que eran soplones, halcones dentro del todo el Poder Judicial. ¿Para qué? Para enfrentar a Claudia Sheinbaum Pardo y a todo el equipo que venía con ella, incluido el ministro en retiro Arturo Saldívar Lelo de la Rea. ¿Qué va a pasar, Toño? La verdad es que se va a quedar en eso. ¿Por qué? Porque Arturo Saldívar, aun si lo llegaran a enjuiciar, si lo llegaran a encontrar culpable, que no va a ser tan fácil ni tan sencillo, no va a impactar. Arturo Saldívar Lelo de la Rea no es una pieza fundamental hacia afuera, sino una cara de la 4T. Es parte del equipo de Claudia, pero no es cara fundamental. Entonces, ¿qué va a pasar? Nada, aún si lo acercan a él, el Poder Judicial Federal, el PAN, el PRI, el PRD y Claudio X González tienen un problema grave. Su problema no es Arturo Saldívar, su problema es Claudia Sheinbaum y su problema son las elecciones generales del próximo domingo 2 de junio. Así que creo que están atacando o enfocando mal sus baterías y nada más. ¿Para qué? Para proteger a Norma Lucía Piña Hernández. ¿Cuánto les va a aguantar? Creo que después de las elecciones sabremos en la medida si se confirma o no el plan C y el nivel del tamaño del triunfo de Claudia Sheinbaum Pardo, Toño. Pero esta es una de muchas, querido Paco, querido Ricardo, querido Jorge Gómez Naredo. Hoy estamos viendo este ataque contra Saldívar, una guerra sucia, una cacería de brujas. No duden ustedes que de pronto le den una determinación en la Suprema Corte o en algún tribunal propositivo para el magnate y barbaján Ricardo Salinas Pliego. Le pido